saludo muy especial a todos esta mañana, a todos los que están en las diferentes plataformas, en Live, en Instagram, allí en Zoom, en Facebook también. Dios les bendiga. A toda la familia, vecinos, amigos y hermanos en el Señor, que sean, que tengan un saludo muy especial hoy. Dios les bendiga. Vamos a empezar este tema, vamos a empezar con la palabra del Señor. Quisiera que tome su Biblia y que estemos bien concentrados en este tema. Vamos a hablar un tema de aprobación, la aprobación divina, y vamos a mirar algunos aspectos acerca de esto, de la aprobación de Dios, de agradar a Dios, ¿verdad? Que es un tema que a veces nos cuesta un poquitico, pero cuando entendemos a profundidad de lo que se trata, qué es agradar a Dios, vamos a mirar que no se requiere ningún esfuerzo, no se requiere ninguna cosa humana. Antes, al contrario, vamos a ver que tenemos que tener una motivación correcta en cuanto a lo que es agradar a Dios. Primero que todo, vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Yo quiero que tú vayas allá y te ubiques en el versículo 17, Mateo 3, 17. La palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por respeto a la palabra. La leemos en este texto, Mateo 3, 17. Bien, vamos allí. Y dice la escritura, dice la palabra del Señor, que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Anterior a la voz, el Señor estaba yendo al Jordán a ser bautizado por Juan, ¿verdad? Y una vez que el Señor es bautizado, entonces la Biblia dice, el verso 17, que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia allí está hablando de agradar, ¿verdad? De ser agradable, pero también en la profundidad de esa palabra, si vamos a buscar en el griego también, puede decir que Dios pensaba bien de él, ¿verdad? Yo pienso bien de él, yo tengo una estima en él, un gran pensamiento en él, ¿verdad? Entonces, el único que tiene esa aprobación divina, así que se derrama una voz del cielo, es en nuestro Señor Jesús. Pero vamos a mirar una característica de Jesús en Juan, capítulo 8. Vamos a mirar una característica del Señor en cuanto a esto mismo. Juan capítulo 8, verso 29. Está el Señor explicando algo allí. Y dice el verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, o sea, lo justo. Él siempre hace lo que es bueno, él siempre hace lo que al Padre le agrada. Entonces, estamos viendo esa complacencia de Dios. Se cumplió la complacencia en Cristo, ¿verdad que sí? Ahora, nosotros como humanos, ¿verdad? Hacemos muchas cosas para agradar de pronto también a los hombres, a diferentes personas, a una familia, a un papá, a una mamá, ¿verdad? Un esposo, no sé. Pero cuando se trata de agradar a Dios, vemos que el estándar del cielo es alto, ¿verdad? Los estándares de Dios son altos. Por eso, la única persona que pudo complacer al Señor en su totalidad es el Señor Jesucristo. Y mediante este sacrificio nosotros también accedemos a lo que es el agrado del Padre, una vez que confiamos en Cristo Jesús. Ahora, gracias a Jesús, nosotros podemos gozar de esto, porque en nuestra propia fuerza es imposible. Tratar de agradar a Dios en tu fuerza es imposible.
Yo te puedo dar un ejemplo. Puedes empezar un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Pero en algún momento de la vida vas a declinar, vas a fallar y va a venir la depresión, va a venir otra vez el desánimo y no se va a poder. Porque no, humanamente no podemos agradarle a un Dios que tiene un estándar muy alto. Por eso Cristo vino. Y al venir Cristo y morir por nosotros y sacrificarse por nosotros, Él también nos dejó entonces esa vía abierta a través del velo que es su cuerpo, dice la Escritura, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad? Como dice la Escritura. Ahora, miremos nuestra justicia delante de Dios, para que miremos esto bíblicamente. En Isaías 64 dice la palabra del Señor algo interesante acerca de nuestras justicias delante del Señor. Y no quiere decir de que las obras que se hagan son malas, no, sino que tienen que hacerse con un motivo correcto. En Isaías capítulo 64, si nos podemos ubicar bien allí, en el versículo 6, voy a dar tiempo para que lo puedan buscar y escribir si están estudiando. Isaías 64, 6. Dios les bendiga a todos allí, los que están ahorita sintonizando. Miren lo que dice Isaías 64, 6. Dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice la Escritura, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿verdad? O sea, podemos interpretar esta palabra al decir de que aún las justicias nuestras son sucias delante del Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver que el estándar es alto, es un estándar alto, un estándar bastante alto para alcanzar, que humanamente no se puede alcanzar. Para esto vino Cristo, para esto apareció el Señor Jesús en la escena. El Señor aparece en la escena para que nosotros tengamos ese reposo y podamos, ¿verdad? Ahora a través de ese reposo confiar en Él. Eso es muy importante. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos a profundidad. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia, aquí la Biblia lo habla, pues hoy en este tiempo sería como la toalla higiénica, ¿no? Pero en ese tiempo el trapo de inmundicia se le conocía así, imagínense. Esa es la justicia nuestra delante de Dios. Entonces no somos como tan justicos, ¿no? Tan buenos ante el estándar de Dios. Pero ahora, ¿por qué sí? Por Cristo, por el sacrificio. Todo el que está oyendo tiene que entender esto en el nombre del Señor. Cuando yo entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, cuando yo entiendo el sacrificio tan grande que Él hizo por mí, lo que Él pagó por mí, ¿verdad? Este acto, este mérito de Cristo en la cruz, a mí me conviene, como lo dice también Hebreos, nos convenía un sumo sacerdote así, nos convenía, y nos conviene a todos nosotros, porque una vez que aceptamos y entendemos el sacrificio negado por el Señor en la cruz, entonces nosotros recibimos de esa bendición tan grande que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún muertos el Señor murió por nosotros. Él dio todo por nosotros. Él dio su amor por nosotros. Él dio su vida, su sangre. Él dio todo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, cuando yo entro en un proceso de querer agradar a Dios, fuera de esa confianza en Cristo voy a caer. Pero cuando yo empiezo a confiar en Cristo, entonces la obediencia no se vuelve para mí en un esfuerzo por querer agradar a Dios. Yo no obedezco en un esfuerzo de querer agradarle a Dios, sino que lo hago en una respuesta de mi fe en Dios. Por eso yo obedezco a Dios. Cuando yo lo hago por una respuesta en mi fe en Él, yo tengo entonces una verdadera motivación. Es más, la obediencia es una respuesta bíblica de una persona que confía en Cristo, ¿verdad? Esa es la obediencia. Es la respuesta bíblica de una persona que ha confiado y ha decidido confiar en el Señor.
Entonces vamos a empezar a alinear los enfoques muy bien acerca de la motivación en la que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la obediencia fluye de la situación real que hay en mi corazón en cuanto a Dios, en cuanto a lo que yo, en cuanto al motivo correcto que tengo hacia Él. Entonces voy a empezar a caminar en esa dirección, voy a empezar a caminar en ese propósito, ¿verdad? Voy a empezar a caminar en obediencia a Él, no por hacer un esfuerzo humano, no por hacer un esfuerzo un esfuerzo para tratar de agradarle, no, sino más bien por una respuesta en la fe que tengo en Él. Voy a responder en la fe que tengo en Él y por esa respuesta voy a agradarle a Él. Entonces mire que se cambia la forma de pensar, se cambia la forma de caminar con Dios. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo a Juan, el capítulo 4. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Yo quiero que eso se entienda a través de la misma palabra. Dice Juan capítulo 4. Y hay una historia que es muy conocida donde Jesús se encuentra a una mujer, le pide agua, se llama la mujer samaritana. Y vamos a mirar desde el versículo número 21, ¿sí? Si está bien. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el Señor está dando una clase, una teología de la adoración a esta mujer, le está explicando qué es realmente lo que es adorar a Dios. Pero ¿qué quiero rescatar de este versículo? Cuando el Señor dice que es necesario que se haga en espíritu, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? Porque Él está buscando adoradores de este tipo de magnitud. Entonces entendemos que hay una motivación correcta para adorarle al Señor. Cuando la palabra dice en espíritu, ¿verdad? Es decir, con la motivación correcta y en verdad esa verdad es de acuerdo a su palabra, como está escrito. Entonces, cuando entendemos ese motivo de adorar, vamos a comprender que lo hacemos es por una respuesta de confianza que tenemos en Dios, no por ningún mérito nuestro, ¿verdad? Porque nadie merece el cielo. Por muy buena persona que parezca, ninguno merece el cielo. ¿Ya lo que hace? Y usted dice, no, yo soy bueno, yo soy buen vecino, yo no he hecho nada malo, yo no hago nada malo. Nosotros, en nuestra opinión, somos buenos, pero en el estándar de Dios no somos tan buenos. Por ejemplo, los estándares de Dios son así. La Biblia dice esto, si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿verdad? Eso delante de Dios se llama ya adulterio. Imagínese, solamente para mirar y codiciar, dice ya adulteró. Ese es el estándar. Y la Biblia también dice que si uno odia al hermano, ¿verdad? Solamente por odiarlo, la Biblia lo compara con un asesino. ¿Verdad? Un asesino. Acá me hacen unos ojotes así, que están detrás de las cámaras. Es verdad. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque ese es el estándar del cielo. Nosotros no podemos cumplir esos estándares sino a través de Cristo Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Porque si no fuera por Él, entonces no podíamos acceder a ese agrado real de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, Dios se complace y como respuesta a esa complacencia de Dios, yo le obedezco, ¿verdad? Cuando yo empiezo a confiar en Él. Entonces, empiezo a cambiar las cosas, empiezo a cambiar la forma de pensar en cuanto a lo que me está motivando a mí para obedecerle a Dios. En Juan 14:15, el Señor dijo una palabra fuerte en cuanto al amor.
Y en Juan 14, mire lo que dice el Señor en Juan 14:15. El Señor dijo de esta forma: si me amáis, o sea, si realmente hay un amor de nosotros, en nosotros, perdón, por el Señor, si realmente hay un amor, le amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que el Señor dice en la palabra que tenemos que amarlo, dice, entonces, guardad mis mandamientos. Porque hay personas que uno escucha y dice, yo amo a Dios, pero no son capaces de perdonar. Entonces, o sea, es una contradicción, ¿sí ve? ¿Cómo yo digo que yo amo a Dios y no soy capaz de perdonar? Entonces, yo amo a Dios, tengo que guardar lo que Él dice. ¿Aló? Creo que me voy a meter en problemas con esto. Me están agarrando piedras aquí atrás, ¿verdad? Si yo amo al Señor, yo guardo lo que Él dice. Es obvio, lógico. ¿Cómo yo voy a decir que yo amo a una persona y no soy condescendiente con esa persona, ni con lo que esa persona representa? Si yo amo a esa persona, yo soy condescendiente con esa persona. ¿Cierto que sí? Ahora, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Dios, de nuestro Dios. Cuando yo confío en Dios, Dios se agrada de mí. Cuando yo confío en Él por la fe. Es más, ¿qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque el que se acerca a Dios dice, tiene que creer que en Él hay todo. Está todo, está nuestro reposo, está nuestro descanso, está nuestra salvación. Que en Él está todo. Y que Él premia a la gente que lo busca. ¿Verdad? Eso dice Hebreos 11:6. Y después, unos versos más adelante en el capítulo 12 de Hebreos, dice que pongamos la mirada en ¿quién? En Jesús, el que inició y terminó la fe. O sea que cuando yo confío plenamente en Él y mi obediencia a Dios se basa realmente, ¿verdad? Por los motivos correctos que tengo dentro de mi corazón. Recuerden de la mujer samaritana, el Señor le dijo, es en espíritu, es en verdad. No es en religión, ¿verdad? No es en religiosidad, no, es en espíritu y es en verdad. Entonces, si es en espíritu y en verdad, entonces ahí está buscando el Padre ese tipo de adoradores. Pues cuando yo confío en Cristo, yo confío en el Señor, yo confío en Él y me pongo en esa actitud, ¿verdad? Yo me vuelvo apropiado, no por mis méritos, sino por la fe que tengo en Él, sino por lo que he alcanzado en Él. ¿Verdad que sí? En Efesios 4:31 vamos a mirar también. Efesios 4:31, ya lo tengo acá, pero antes de ir allá voy a mirar aquí una cosa. Vaya, busquemos Efesios 4:31 y miremos que lo que dice la palabra dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, iras, griterías y maledicencias y toda malicia. Quítense de vosotros, dice. Antes sean ¿qué? Buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la motivación correcta, ¿verdad? La pregunta es, como le decía, nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Porque Él nos amó a nosotros primero, por eso le amamos al Señor. Y aquí está diciendo, como Él nos perdonó, nosotros también hagamos lo mismo, la motivación. ¿Qué nos está motivando a hacer las cosas? ¿Por qué yo sirvo al Señor? ¿Por qué yo adoro a Dios? ¿Por qué yo sirvo al Señor? Esa es la manera en que tenemos que movernos. ¿Cuál es el motivo correcto? ¿Verdad? Y aquí nos está diciendo, así como el Señor nos perdonó a nosotros también tengamos la capacidad de hacerlo, de perdonarlo, porque por lo que Él hizo. Ahora comparemos nuestras deudas, nuestras culpas, comparemos todas nuestras ofensas con la ofensa de otra persona, ¿verdad? Ante Dios. ¿Será que son demasiadas ofensas de las personas en cuanto yo lo que he ofendido a Dios? ¿Verdad? Si nos ponemos a detallar toda nuestra vida, hemos ofendido demasiado a Dios. Y a veces lo que hace otra persona es mínimo comparado con lo que nosotros hemos ofendido al Señor. Y el Señor aún así nos quiso perdonar. Aún así, cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, Él se entregó por nosotros y nos perdonó. Cuando lo rechazamos,
Él murió por nosotros. Imagínate eso. Entonces, de la misma magnitud debemos hacerlo. Esa es la forma de agradar a Dios. Esa es la manera. ¿Sí lo estamos viendo? Estamos viendo esa forma. Ahora, miremos en Mateo 8, 14. También aquí hay otro ejemplo. ¿Verdad que sí? Otro ejemplo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Tenía fiebre, ¿verdad? Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y ¿qué hizo? Y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los endemoniados, a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando esta mujer fue sana, ¿ella qué hizo en el instante? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el motivo del corazón de ella una vez que es sana? ¿Cuál es? Servir. Entonces ella lo hace por gratitud también. Mire que es por amor y por gratitud también. Entonces, ¿cuál es el motivo de mi corazón en cuanto a las cosas de Dios? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Verdad? Y esta es la forma de agradar al Señor. Somos agradables a Dios. Mire que no buscamos obedecer por haciendo un esfuerzo por agradarle a Dios, porque muchos fallamos en esto. Cuando yo hago un esfuerzo en obediencia por agradarle a Dios, puede estar bien hasta 1 año, 2 años, pero después cae y viene la depresión. No se trata de eso, se trata de que yo le obedezco a Él en respuesta a mi fe que tengo en Él. O sea, ¿cuál es el motivo mío? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Terminemos con Filipenses 3, ¿verdad? Este tema es muy hermoso, muy bonito. Y hay mucho donde sacar de este tema. Y en Filipenses capítulo 3, este hombre llamado Pablo, vamos a leerlo desde el versículo 1. Filipenses 3, 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice el circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto al de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible, ¿verdad? Entonces, estos son méritos humanos. Eso es lo que uno humanamente puede hacer. Irreprensible en cuanto a la ley, soy fariseo, soy circuncidado al 8º día, he guardado todas las cosas. Pero mire el versículo 7, cómo cambia el pensamiento. En el versículo 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Y cambia la motivación. ¿Cuál es la motivación de él? ¿Por qué? ¿Por amor a quién? Esa es la motivación. Esa es la motivación. Por amor al Señor. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor, de lo cual he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Lo estamos haciendo en respuesta a esto? Esta es la manera de agradar a Dios. Esta es la real forma de agradar a Dios. No por méritos humanos. Entonces, ¿para qué oramos? Es que ya es otro tema. La oración, ¿para qué es? El Señor dice que nos fortalezcamos en su poder y en su fuerza para el día malo. La Biblia dice pedir, buscar, llamar y todas estas cosas se van a cumplir.